Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana González y en el día de hoy vamos a resolver el examen de la prueba PCE de la convocatoria 2023-2024, concretamente de la asignatura de inglés. Como ya sabemos, este examen se compone de dos partes principales. Una primera parte donde habrá un texto y una serie de preguntas tipo test a contestar, bien sea en relación a ese texto o, como ya sabemos, sobre aspectos gramaticales o lo que conocemos como Use of English. Y a continuación tendremos una segunda parte donde habrá propuestas una serie de temáticas para elaborar nuestro writing, que ya sabemos que es una parte fundamental de nuestro examen. Por lo tanto, vamos a comenzar con una lectura de este texto. Aunque aún no lo hayamos hecho, podemos observar que el texto tratará sobre la temática del amor, ya que si echamos un vistazo a ese primer párrafo, podemos encontrar que esta palabra pues se repite bastante. Y dice así: How did the human heart become associated with love? And how did it turn into the shape we know today? We see the familiar symbol everywhere in text messages, signs, cakes, clothing, and more. In 2011, I went to the British Museum in London to see a collection of the 15th century artifacts, which include gold coins and jewelry that were part of the official hoard found in England in 1966. I was particularly attracted to a heart-shaped brooch. That day, I noticed the heart's two upper lobes and its V-shaped bottom point as if I were seeing them for the first time. It quickly dawned on me that the symmetrical shape is a far cry for the ungainly lampish organ inside us. From that moment on, the figure of the heart persuaded me. I want to answer two questions. How did the human heart become transformed into the iconic form we know today? And how long has the heart been associated with love? As far back as the ancient Greeks, lyric poetry identified the heart with love in verbal concepts. Among the earliest known Greek examples, the poet Sappho agonized over her own mad heart quaking with love. She lived during the 7th century before Christ on the island of Lesbos, surrounded by female disciples for whom she wrote passionate poems now known only in fragments like the following: Love shook my heart, like the one in the mountain, traveling the oak trees. Greek philosophers agreed, more or less, that the heart was linked to our strongest emotion, including love. Plato argued for the dominant role of the chest in love and in negative emotion of fear, anger, rage, and pain. Aristotle expanded the role of the heart even further, granting its supremacy in all human processes. Among the ancient Romans, the association between the heart and love was commonplace. Venus, the goddess of love, was credited or blamed for setting hearts on fire with the aid of her son Cupid, whose darts aimed at the human heart were always overpowering. In the ancient Roman city of Cynirn, near what is now Sahat, Libya, a coin was discovered, dating back to the 510 to 409 before Christ. It's the other known image of the heart shape. However, it's what I call the non-heart because it is stamped with the outline of the sea from the Silphium plant and now extinct species of giant fennel. Why in the world would anyone have put that on a coin? The ancient Roman held a curious belief about the heart that there was a vein extending from the fourth finger of the left hand directly to the heart. They call it the vena amoris. Even though this idea was based upon incorrect knowledge of the human anatomy, it persists. In, in 1344, the first known image of the undetectable heart icon with the two lobes and a point appeared. It made its debut in a manuscript titled The Romance of Alexander, written in the French dialect of Picardy by the Lambert Leteau, and after him,
finished by Alexandre de Bernay. With hundreds of exquisite ornaments page, Alexander is one of the great medieval picture books. The scene contains the heart image appears in the lower border of the page, decorated with sprays of foliage, perched birds, and other motifs characteristics of French and Flemish illumination. On the left-hand side, a woman raises a heart that she has presumably received from the man facing her. She accepts the gift while he touches his breast to indicate the place from which it has come. From this moment on, there was an explosion of heart imagery, particularly in France. During the 15th century, the heart icon proliferated through Europe in a variety of unexpected ways. It was visible on the page of manuscripts and on luxury items like brooches and pendants. The heart also turned up in coats of arms, playing card combs, wooden chests, sword handle, burial sites, good cuts, engraving, and printer marks. The first commercial valentines appeared in England at the end of the 18th century. They were printed, engraved, or made from woodcuts and sand-colored by hand. They combine traditional symbols of love, flowers, hearts, cupids, birds, with dorsal bears of the roses and red variety. Thanks to the Industrial Revolution, mass-produced Valentine's Day cards obligate their handmade variety in English and the USA. The French, too, began exploding the commercial Valentine with cards featuring angels like Cupids surrounded by hearts. In 1977, the heart icon underwent yet another transformation when it became a verb. The I Love New York logo was created to boost morale from a city in crisis. Trash piled up on the streets, the crime rate spiked, and it was near bankruptcy. 22 years later, a new graphic form appeared that brought the heart into a whole new realm. In 1999, Japanese provider NTT Docomo released the first emoji made for mobile communication. In the original set of 176 symbols, there were 5 concerning the heart. One was colored completely red, one included white blank spot that suggests 3D depth, and another has jagged with blanks at its center satisfying a broken heart. One looked as if it were in flight, and one had 2 small hearts sailing off together. Bueno, como nos temíamos, vemos que el texto efectivamente trata sobre el amor, la concepción del amor, e incluso podríamos decir el recorrido histórico, ¿no?, del amor, ya que si observáis se centra sobre todo en hablar sobre la concepción del amor, pero principalmente en ese símbolo que nosotros conocemos que representa el amor, que sería pues el corazón, ¿no? El que vemos también pues en ese logo, ¿no?, del que nos habla el autor. Entonces, bueno, es muy interesante porque vemos que a partir de una experiencia personal que ella cuenta visitando el Museo Británico de Londres, le surge la idea o se pregunta el porqué del origen de ese símbolo de lo que nosotros conocemos como el corazón, ya que no tiene mucha similitud con lo que sería el órgano en sí. Entonces nos remonta a épocas griegas, posteriormente pasa a el siglo XV, hasta llegar a pues bueno, la actualidad o los tiempos más recientes, ¿no? Hablando sobre estas cuestiones en relación a esa imagen, ese símbolo del corazón, ¿no? Ya digo, el texto no es complicado de entender su temática, pero sí que es cierto que presenta cierto vocabulario que puede darnos dificultad, pero que no sabemos si realmente es interesante o relevante para las preguntas que se nos van a hacer. Así que es importante tener esto en cuenta porque aunque no entendamos quizá todas las preguntas que aparezcan ahí, algunas bastante específicas,
sí que es cierto que a lo mejor no son relevantes para las preguntas que nos vamos a encontrar a continuación. Así que, bueno, no os preocupe el hecho de no entender todo el vocabulario. Por lo tanto, vamos a continuación a ver qué preguntas son las que están propuestas para este texto. Como ya sabemos, las preguntas en relación al texto van a ser 3 y concretamente tenemos que elegir 2 de esas 3. Así que la que menos nos suene o quizá la que no encontremos en el texto, pues será aquella que decidamos no contestar. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera pregunta que nos pregunta o nos dice: What is the significance of the heart-shaped bronze from the fishbowl hoard in the British Museum? A. The brooch represents a modern artistic interpretation of the heart. The brooch showcases an ancient Greek design associated with love. Or the brooch raises questions about the transformation of the human heart shape over the time. Bueno, teniendo en cuenta las distintas respuestas que tenemos aquí y al evento que hace referencia, vamos a irnos al texto y vamos a encontrar cuál es la respuesta a esta pregunta. Porque nos dicen que cuál es el significado de ese broche que ella encuentra con la forma del corazón, ¿no? En el tesoro de Fishpool, ¿no? En ese Fishpool Hoard que se encuentra en el Museo Británico. Bueno, si nos vamos al primer párrafo, podemos ver cómo ella pues comenta esa experiencia que tuvo en 2011 cuando fue al Museo Británico y vemos que nos habla de que ese tesoro, ¿no?, que ella fue a visitar, pues incluía pues monedas y distintas joyas, ¿no? Pues lo normal. Y bueno, muy importante tener en cuenta de que habla de que se encontró en Inglaterra en 1966, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta porque ella después dice: I was particularly attracted to a heart-shaped brooch. That day, I noticed the heart two upper lobes and its V-shaped bottom points as if I were singing them for the first time. It's quickly dawned on me that the symmetrical shape is a far cry for the unlikely lampish organ inside us, ¿no? Y muy importante porque dice: From that moment on, the figure of the heart pierced me. I wanted to answer 2 questions. How did the human heart become transformed? Bla, 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 ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta que la chica, bueno, el autor en cuestión de este texto, habla que cuando él vio o ella vio ese broche con esa forma de corazón o con esa figura del corazón, se interesó por o se preguntó el porqué de esa forma, ¿no? Y habla de que para ella fue como si fuese la primera vez que viese ese tipo de representación, ¿no? Para referirnos pues a el corazón o el amor en sí, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta ese down on me, porque significa que en ese momento a ella se le pasó por la cabeza que pues esa forma que estaba ahí representada pues no tenía nada que ver con ese lampish organ, ¿no?, del que habla después, que está dentro de nosotros. Entonces es importante tener en cuenta en relación a las respuestas que tenemos que la respuesta correcta sería la C. The brooch, Por lo tanto, como decía, hay que tener en cuenta que la respuesta correcta sería la C. The brooch raises questions about the transformation of the human heart shape over the time, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, además de que ella no habla de pues nada en relación todavía a esa cultura griega, ¿no?, de la que después pues tenemos más detalles y de la que nos habla, en la que también pues tuvo cierta repercusión esta forma del corazón que conocemos convencionalmente.
hay que tener en cuenta que ella realmente o él en lo que hace hincapié es en todas esas preguntas que se le vinieron a su cabeza cuando vio ese broche, ¿no? Y ya digo, todo radica también en esa expresión que teníamos ahí, down on, que da pie a tener en cuenta que fue justo en ese momento cuando surgieron esas preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, no podemos señalar la A porque estamos hablando de que al final se trata de, pues como decíamos, un broche, ¿no? Un elemento de este tesoro de una colección, si no recuerdo mal, del siglo XV, ¿no? Si está por aquí. Así que no podríamos elegir la respuesta A como la correcta. Tendríamos que quedarnos con esa respuesta C. Bueno, continuando con la segunda pregunta, dice así. When did the first known image of the undateable heart icon with the two lobes and a point appear? Bueno, pues en este caso a lo que se nos está haciendo referencia es a cuándo apareció por primera vez ese icono del corazón que nosotros conocemos, ¿no? Habla de el icono con los dos lóbulos, ¿vale? Y pues diríamos la punta final, la imagen que nosotros tenemos actual del corazón. Y nos da tres fechas distintas que ya habremos encontrado en nuestro texto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado ya que podemos confundirnos. La primera es 496, en el 1344 o en el 1977, que hay algunas que ya pues por descarte podríamos eliminar, ¿no? Por ejemplo, la de 1977, pues difícilmente podrá ser en esa fecha, ¿de acuerdo? Entendemos que este icono, ¿no? Esta imagen ya apareció con anterioridad. Por lo tanto, yéndome al texto, si observamos y tenemos en cuenta las distintas fechas que aparecen ahí, podemos observar cómo habla de que en el 1344 y en el 490, ¿no? Que sería más o menos donde podríamos intercalar esa fecha, ¿no? Que nos dan ahí para buscar un punto, ya que ahí se habla del 96, que a priori pues no aparece. Vamos a tener en cuenta de que primero en la primera fecha nos hablan de que es la imagen más antigua que tenemos sobre la forma del corazón. Pero es importante no quedarnos ahí, porque si nos vamos a la siguiente fecha, a la siguiente referencia, podemos leer in 1345 the first known image, ¿vale? Lo tenemos por aquí. The first known image of the undateable heart icon with two lobes and a point appear. Bueno, pues en este caso podemos observar cómo directamente el texto nos da la pregunta de manera literal y nos dice que efectivamente en el 1344 pues fue cuando se encontró esa primera imagen del corazón tal y como lo conocemos. Por lo tanto, teniendo en cuenta este dato, la respuesta correcta sería la B, ¿ok? Option B. Ok, let's go to number 3. What significant event in 1999 brought the heart icon into a new realm? Bueno, nos preguntan qué evento trajo consigo en 1999 de nuevo esa figura del corazón. Y nos dan tres opciones distintas también que encontraremos en nuestro texto. The release of the first commercial Valentine, the creation of the I Love New York logo, or the introduction of emojis for mobile communication in NTT.com. Bueno, pues en este caso, ¿vale? Vamos de nuevo a tener como referencia principal esa fecha y vamos a ver qué es lo que pasó en 1999, tan sencillo como eso. Por lo tanto, si volvemos al texto, podemos ver cómo aparece señalada la fecha de 1977 en relación a la creación de ese logo de I Love New York. Pero, más importante, un poco más abajo,
podemos encontrar ese 1999 que íbamos buscando y vemos cómo nos dice que the Japanese provider NTT Docomo released the first emojis made for mobile communication. Por lo tanto, tendríamos que marcar como correcta aquella que habla de la creación de estos emojis, ¿vale? Que como ya sabemos, pues en nuestros emojis encontramos distintas variedades de este corazón, ¿no? Que también nos lo especifica el autor en la parte final del texto. Así pues, yéndonos de nuevo a las preguntas, sabemos que la respuesta correcta sería the introduction of emojis for mobile communication by NTT Docomo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Así pues, recopilando la respuesta, recordamos que la primera pregunta, su respuesta correcta sería la C. La segunda, su respuesta correcta sería la B. Y la tercera, su respuesta correcta sería la C. Así pues, vamos a continuar al siguiente bloque de preguntas. Como comentaba previamente, este bloque de preguntas va a presentar distintas actividades o ejercicios en relación al use of English, ¿vale? Todo va a ir en relación a los contenidos gramaticales que estaban previstos para esta prueba. Así pues, comenzando con la primera, dice así. They didn't reach an agreement to the differences. Bueno, aquí en este caso tenemos como opciones o to, ¿no? Si tendríamos ahí ese to, due to, or because to. Y bueno, entre las opciones que se plantean, la correcta sería la option B, la opción B, ese due to. Hay que tener en cuenta que en este caso, atendiendo a la partícula to, el due es correcto, como ya sabemos, para indicar que debido a algo, ¿no? Pues en este caso, debido a esas diferencias, no se llegó al acuerdo. Importante porque también podemos plantear que sea o, pero es fundamental que tengamos en cuenta que es necesario que aparezca en su forma de gerundio o con ing, como nosotros diríamos, siendo agreement owing to the differences. Por ese motivo, la respuesta correcta que tendríamos que elegir sería due. Y ese because no podría ser posible por la posición que, pues bueno, nos dan o el hueco en blanco que nos dejan, ya que la estructura que presentaría la oración, pues no sería correcta. Let's go to number 5. Vámonos a la pregunta 5. Y dice así. I wish I those words, but now it's too late. Bueno, entre las opciones tenemos not having said those words, have never said those words, or had never said those words. Por lo tanto, en este caso, y sobre todo atendiendo al significado de la oración, donde vemos que esa persona expresa un arrepentimiento claro, la opción correcta sería la C, option C, had never said. Hay que tener en cuenta que esa partícula, o bueno, que esa construcción de I wish se puede encontrar junto a distintos verbos en distintos tiempos verbales, es a lo que hago referencia. Pero en este caso, atendiendo, como ya decía, al significado de la oración, necesitamos que el emisor presente ese arrepentimiento, ¿no? I wish I had never said those words. Me encantaría no haber dicho nunca esas palabras, ¿vale? Me hubiese gustado que no hubiese dicho nunca esas palabras, pero ahora es demasiado tarde, ¿vale? Podemos observar cómo la persona que emite este mensaje, obviamente lo que quiere expresar es un
arrepentimiento a esas palabras que ya pues dijo en su momento. Continuando con la pregunta 6, dice así. In trying to solve this problem, it is clearly unsolvable. Y hay que tener en cuenta que aquí nos presentan tres construcciones muy parecidas, pero al final lo que quieren es que el alumno haga uso de la expresión idiomática there is no point, ¿vale? Que significa no tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta entre las opciones propuestas que la única correcta sería ese there's no point. Y es básicamente por la razón que os comentaba. Cuando tenemos un idiom, ya sabemos que es una expresión o un tipo de frase hecha que se utiliza con un significado concreto, por lo que no podemos modificar su forma ni su estructura. Por lo tanto, aunque el resto de cuestiones, bueno, el resto de preguntas, el resto de respuestas sí que presenten opciones que a priori fuesen muy similares e incluso que nos planteásemos que fuesen válidas, hay que tener en cuenta que aquí a lo que se está recurriendo es a esa expresión idiomática. Por lo tanto, como ya hemos dicho, la única respuesta correcta sería la A. There is no point or there's no point in trying to solve this problem. It is clearly unsolvable. Okay, let's go continue with number 7. Vámonos con la 7, que dice así. Last year, when I met Pedro, he said he a letter every day for the last 3 years. Y bueno, muy interesante tener en cuenta que aquí, en este caso, nos están haciendo alusión a que Pedro, ¿vale? Lo conocí yo, bueno, a Pedro lo vi y me encontré con él, lo conocí el año pasado, ¿vale? Es decir, ya nos está situando en un momento de pasado. Por lo tanto, atendiendo a que ya estamos en un momento de pasado y que además quieren hacer referencia a que esta persona estuvo haciendo algo en un momento anterior al que nos encontramos, ¿vale? Que es ese momento en el que pues esta persona se encuentra con Pedro. Hay que tener en cuenta que lo más interesante y lo más correcto sería utilizar un tiempo de perfecto y concretamente el pasado perfecto. Igualmente, entre las opciones que tenemos, que son has written, had been written and writes, hay que tener en cuenta que la opción B es la única que contempla una continuidad, una duración. Y esto es muy importante porque da pie a entender que esta persona durante un tiempo prolongado estuvo haciendo una misma acción. Por lo tanto, la opción correcta en este caso y sin lugar a dudas pues sería ese had been written. Last year, when I met Pedro, he said he had been writing a letter every day for the last 3 years. Es decir, esos 3 años anteriores a el momento en el que yo me encuentro con Pedro. ¿De acuerdo? Okay, and the final question say, we will never know what may have happened if Mark the email earlier. Bueno, nos encontramos por ahí con esa partícula if, muy interesante, ¿vale? Para tener en cuenta de que, pues, se puede estar planteando algún tipo de situación hipotética. Y ese es el caso. Es decir, aquí nos dicen que nunca sabríamos qué podría haber pasado si Mark el email antes, es decir, si ese email hubiese llegado antes, ¿qué es lo que podría haber pasado? Por lo tanto, atendiendo al contexto en el que se encuentra este enunciado y por supuesto el significado que quiere transmitir, la respuesta correcta sería la B, ese had sent. Entre las opciones encontramos el sent y el did send,
que ya sabemos que el did send lo descartaríamos porque en este caso no necesitamos ningún tipo de referencia de auxiliar, ya que bajo ningún concepto estamos en una oración interrogativa ni negativa, ¿vale? Así que entre las dos opciones que tenemos, entraríamos en que la más correcta sería ese had sent, ya que hablamos sobre algo relacionado con el pasado. Es decir, algo que si hubiese o hubiera ocurrido en un pasado, quizás cambiaría algunas cuestiones que ahora conocemos en el presente, ¿no? Entonces, si Mark, es decir, nunca habríamos sabido qué había pasado, bueno, qué ha pasado si Mark hubiese enviado ese email antes. Así pues, la respuesta correcta sería el had sent, esa opción B. Y bueno, hasta aquí irían las preguntas tipo test. Acabamos de terminar con el bloque de las preguntas de Use of English y ahora vamos a continuar con la última parte del examen donde vamos a encontrar dos temas diferentes propuestos en relación a temáticas bien pues del texto que tenemos ahí o alguna otra sugerencia. Vamos a verlo. Bueno, como ya sabemos, la extensión es de 200 palabras, ¿vale? Y como bien especifica, solo sobre sobre uno de esos temas que aparecen ahí. Y dice, Have you ever fallen in love? Discuss the concept of love and the experience of falling in love. Explain what love means to you personally and culturally. Consider the different types of loves, the emotions involved, and how societal influence shape our understanding of love. Share personal anecdotes or examples to illustrate your perspectives on this subject. Bueno, pues muchas cosas nos piden, ¿no? Como vemos, este sí que sería uno de los temas que están relacionados directamente con la temática que se presenta, ¿no? Y nos preguntan, ¿te has enamorado alguna vez? Habla sobre el concepto del amor y, pues bueno, la experiencia de enamorarse. Explica qué es para ti el amor, tanto a nivel personal o cultural, y considera diferentes tipos de amor, las emociones que se ven envueltas y, pues bueno, cómo la sociedad al final influencia en este amor, ¿no? En la concepción del amor y cuál es la forma que nos muestra sobre el amor, ¿no? Y bueno, dice, incluye o comparte alguna experiencia o anécdota personal para, pues bueno, mostrar tu perspectiva, ¿no? Sobre este tema. Así que bueno, en el reducido número de palabras que tenemos que intentar incluir todas estas cuestiones. Como podéis ver aquí, tenemos un ejemplo de lo que podría ser una respuesta correcta para este writing, ¿vale? Y bueno, en la primera parte dice, If we try to define the concept of love, it can be difficult due to its complexity. From my point of view, love could be defined as a special connection with another person, characterized by affection, trust, and mutual respect. It can be romantic, but we must also think about familial love, friendship, and even we can include our hobbies or activities. Bueno, pues en este primer párrafo, que aprovechamos para hacer una pequeña introducción, vemos cómo hablamos de lo que consideramos el amor, ¿no? Y por qué cuestiones está caracterizada pues esa concepción, ¿no? del amor para nosotros. Ya digo, cuando se trata de un writing personal en el que hablamos bajo nuestro punto de vista, pues es normal que haya discrepancias, ¿no? Entonces, bueno, después continúa diciendo, it can be romantic, but we must also think about familial love, friendship, and also our hobbies and activities. Y muy interesante, porque daos cuenta que nos pedían que hablásemos qué era para nosotros el amor y qué tipos de amor podíamos encontrar, ¿no? Así que aquí ya pues estaríamos contestando en parte a eso, ¿no? A eso que se nos requiere. Después dice, it's important to consider that it often starts with enthusiasm and strong and particular feelings. I remember my first love.
He was incredible and indefinable. I felt or get butterflies in my stomach every day, or every time, sorry, I saw that person. We spent a lot of time together sharing our thoughts, dreams, and worries. And this kind of love can be exciting, and I will never forget this feeling. Bueno, pues aquí ya sí que entramos en consideraciones más personales donde retratamos una experiencia que nosotros hemos tenido en el amor, ¿no? Y hablamos pues de cómo nos sentíamos, aprovechando también pues para usar algún tipo de expresión más idiomática, ¿no? Como esa que vemos ahí de sentir esas mariposas en el estómago, ¿de acuerdo? Y a continuación dice, moreover, if we try to pay attention to the concept of culture of love in a cultural way, it could be understood or interpreted in many ways. In movies and books, love is often defined as a powerful force that can overcome any obstacle. However, we must know that this conception would be false because love also involves compromise, passion, and mutual support. Be careful about these media portrayals and cultural norms which influence our conception of a relationship. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos cómo habla más del amor bajo esa concepción cultural, ¿no? Y nos dice que al final, dentro de las películas, de los libros, podemos ver cómo el amor es definido como algo que lo puede todo, ¿no? Entonces es importante, como bien señalamos, que tengamos en cuenta cómo todo esto al final pues influye también en nuestras relaciones, ¿no? Y en nuestras perspectivas a la hora de relacionarnos con otras personas. And finally it says, likewise, as we have mentioned before, we must consider different types of love. Familial love is supportive, while the love between friends is based on shared interests and experiences. Romantic loves include passion and intimacy, creating on our own atmosphere. In conclusion, love, in all its forms, is a fundamental part of our lives and shapes who we are. Therefore, are you prepared or ready to feel it? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos cómo al final nos hablan un poco más a fondo de esa concepción del amor, ¿no? Como amor, pues, desde un punto de vista familiar, desde el punto de vista de la amistad, y además incluye también cuestiones sobre el amor romántico. Y por último, como ya sabemos, en nuestra conclusión vamos a intentar sintetizar o dar un cierre a este escrito. Por eso hablamos de que al final el amor en todas sus formas pues es algo fundamental en nuestra vida y que al final pues también nos representa, ¿no? O nos hace ser de una manera u otra. Y deja ahí una pregunta al aire al final que dice, ¿estás preparado para sentir este amor? Así que bueno, esta sería la primera opción de las dos propuestas. La segunda opción dice así. Reflect on the individuals you deeply respect and admire. Explain the qualities, actions, or values that make these people stand out in your eyes. Consider the impact they have had on your life or the lives of others. Discuss how these individuals have influenced your own character, beliefs, or aspirations. Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta, ¿vale? Que de nuevo hace referencia a una cuestión bastante personal, incluso más personal que la que veíamos anteriormente con el amor. Porque ahora nos hablan nos piden que hablemos nosotros de esas personas a las que respetamos y a las que admiramos. Y que hablemos de qué valores son los que tienen esas personas y por qué son realmente importantes para nosotros o para la vida de otras personas. ¿Qué influencia han tenido esas personas en nosotros? Es básicamente en lo que nos tenemos que basar. Así que en la opción, dentro de esta opción podríamos contestar de la siguiente forma. Looking around me,
There are several individuals whom I deeply respect and admire because they have been an important part of my life, ¿no? Pues bueno, ya dejamos claro al principio en una breve introducción de lo que vamos a hablar. Posteriormente dice, the first person who comes to my mind is my grandmother. Her honesty and dedication to her family have always fascinated me, ¿vale? Bueno, pues una de las primeras personas de referencia, la abuela, ¿no? Muy importante. Y nos habla de, pues, esa honestidad y dedicación que siempre ha tenido a la familia, ¿no? Despite her tough childhood, she has remained positive and optimistic. Pues bueno, además de tener o de pasar una infancia dura, vemos como ella, pues, sigue positiva, ¿no? Y optimista hacia la vida. Y dice, her attitude could be the best example to illustrate the importance of staying strong and positive despite the difficulties that life throws at you. Entonces, en esta última parte hablamos de cómo esa abuela es para esa persona un ejemplo a seguir, ¿no? A pesar de todo lo que ha sufrido en su vida, ella sigue manteniéndose fuerte y positiva, ¿no? Es algo que hay que admirar. Continúa diciendo, furthermore, another person I admire is my best friend Sofia. She is a very empathetic and supportive person, and it makes her more special. She always knows how to listen and provide me comfort when I need some advice. Her ability to make me happy and safe has touched me that she grew into far more than friends over the time. She is another member of my family, ¿vale? Bueno, pues posteriormente hablamos de su amiga Sofía, ¿no? Otro pilar fundamental en su vida, ¿no? Que dice que siempre está ahí para ayudarla, para escucharle, para proporcionarle confort, ¿no? Es decir, para darle un espacio seguro, ¿no? Y apoyarla cuando necesita algún tipo de consejo. Y ella la llega incluso, o él la llega incluso a considerar como un miembro más de su familia. Muy interesante esto. Y bueno, por último, en la conclusión, anima a que, pues dice, we need to take a careful look to our surroundings and pay attention to these individuals who have significantly influenced your own character. The impact on your life could remind you of the qualities which could represent your daily life. Entonces, muy importante que veamos cómo al final, de nuevo, a modo de conclusión, se le da un cierre a esta pregunta haciendo hincapié en que tenemos que mirar a nuestro alrededor y tener en cuenta todas esas personas que están ahí para apoyarnos y que al final realizan algún tipo de influencia en nuestras vidas, ¿vale? Diciendo que, pues bueno, ese impacto será muy positivo para nosotros y que es importante sobre todo eso, que sepamos que están ahí, ¿no? Y que seamos conscientes, pues, del gran apoyo que recibimos por su parte. Y bueno, esto sería todo el examen de la convocatoria de la prueba PCE, concretamente del año 2023-2024. Así pues, muchísimas gracias por ver este vídeo y, como ya sabes, suscríbete para así poder estar atento al resto de soluciones de los exámenes oficiales de las pruebas PCE. Muchas gracias.